Vamos a la Biblia ahora sí, vámonos al libro de Números. Enseñé el capítulo 18, pero como ya había enseñado recientemente el capítulo 19, que se trató de ¿qué? ¿La qué? No, capítulo 19, ¿qué fue? La vaca roja. ¿Okay? Ahora nos vamos a ir al 20, vamos a dejar el 19 porque ya lo di, y voy a enseñar el capítulo 20 del libro de Números, ¿ok? Entonces ya vemos en el capítulo 18, vimos el orden del sacerdocio, sus obligaciones, sus responsabilidades y lo que iban a recibir en pago por su servicio, que era muchísimo, ¿se acuerda? El sumo sacerdote, todo lo que recibía, y los levitas que estaban ahí. Después sigue el capítulo 19 que habla de la vaca roja, de que tenía que ser para purificación, ¿okay? ¿Se acuerdan? Y que dije que tenía un simbolismo con Jesús también. Ok, ahora en Números 20 vamos a estudiar este capítulo después de que ya hablamos de la vaca roja y del capítulo. En el capítulo 20 suceden muchos hechos lamentables. Es donde vemos que la vida era y sigue siendo como hoy. O sea, la gente nace y se muere. ¿Okay? En este capítulo vamos a ver la muerte de dos personajes muy importantes dentro de la historia de Israel, sobre todo el sumo sacerdote. Pero también vamos a comprobar que todos tenemos mucho que agradecer, así como mucho que quejarnos, aunque no debería existir la queja. Pero ¿verdad que todos tenemos muchas razones para estar agradecidos con Dios, sí o no? ¿Sí? ¿Y muchos tenemos de qué quejarnos? Sí, nos quejamos, no digan que no, sí nos quejamos. Hay quejas a veces cuando las cosas no funcionan bien, pero ¿sabes cuándo es cuando sucede eso? Realmente es cuando no se representa a Dios como se debería representar como creyentes, porque nos venden un evangelio muy light, muy social, muy de prosperidad, y mucha gente dice que si tú te acercas al evangelio, te acercas a Cristo, te acercas a la iglesia, tus problemas se van a acabar. Tu vida va a cambiar y va a ser todo color de rosa y vas a ser rico y no te vas a enfermar y todo va a estar chido y tu esposo que es borracho ya no va a ser borracho y cosas como esas, ¿no? ¿Sí o no te has escuchado ese tipo de evangelio? ¿Verdad que sí lo has escuchado? Ok, esa es una mala representación del evangelio. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Conozco mucha gente que se aleja de Dios porque les predican algo así. Les dicen, ¿sabes qué? No, tú conviértete en cristiano y vas a ver que no, tu vida va a cambiar, te va a ir de lujo, ya no vas a tener ningún problema, todo va a acabar bueno, hasta tu suegra te va a querer, ¿no? Y resulta que los problemas continúan en la vida, ¿o no? Las situaciones adversas continúan, aunque seas cristiano. Los problemas y las situaciones adversas siguen teniendo parte en nuestras vidas, porque es vida. Y entonces cuando nos han predicado que si tú te conviertes en cristiano ya no te vas a enfermar, no te vas a morir, tu hermano va a dejar de ser alcohólico y cosas como esas, y cuando ves que no suceden así, entonces te frustras con Dios y te enojas y te quejas. Algo así está pasando en este lugar. Acompáñame a los primeros 13 versículos del libro, del capítulo 20 del libro de Números. Si no tienen Biblia, amigos, aquí la van a ver, ¿ok? Dice, llegaron a los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sim en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí todos y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón y delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó,
Y reunieron a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿osemos hacer salir de estas aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche y bendice tu palabra, Señor. Edifícanos en ella, Señor. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo primero que pasó es que van en el peregrinaje. Parece ser que para aquí ya han pasado casi 38 años de su peregrinaje en el desierto. Han avanzado bastante, han estado dando vueltas, no han llegado al lugar por diferentes situaciones, pero ahí muere María y fue sepultada, que el verdadero nombre de María es Miriam, ¿verdad? Y esta era hermana ¿de quién? De Moisés y de Aarón. Aarón era hermano de Moisés también. Esta es la que lo puso en el junquillo, ¿verdad? En el río, para que cuando irlo vigilando que cayera en la casa del faraón. Es la que le llaman profetisa, y es la que también danzó y cantó cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿ok? Y es la que se quejó y murmuró contra Moisés y le cayó la lepra, y después tuvo una nueva oportunidad. Pero bueno, ella caminó con el pueblo, fue todos estos sus hechos, y murió antes de llegar a la tierra prometida. Todos esperaríamos que ella pasaría a la tierra prometida, ¿no? Pues la hermana de Moisés, pero Dios dijo: no, hasta aquí llegaste, se acabó. No fue más de su vida, ¿no? Nos indica que están en el desierto de Sin, y nos da la fecha, lo cual nos indica que había un registro de su caminar. Están acampando en una población que se llama Cades, y ahí es donde ella muere. No se habla de su funeral, no nos dice mucho qué le pasó, cómo fue que murió, por qué se murió, por qué se fue y por qué no dice, y por qué murió. Pero bueno, llegó la hora de su muerte. Y después de ese episodio, que seguramente pasaron algunas semanas o meses, no sé cuánto, de repente el pueblo comienza a quejarse porque no hay agua. Están en el desierto y dicen: no hay agua para tomar, ¿qué onda? Y entonces obviamente van contra Moisés. Según Éxodo 17, esta era la segunda vez que no había agua. En aquella ocasión, Dios, ¿qué le pidió a Moisés que hiciera para que saliera agua? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pidió que hiciera? Que golpeara la peña con su vara, ¿ok? Y cuando la golpeara iba a salir agua. Y así sucedió. Si tú ves el relato en Éxodo 17, así sucede. Pero eso es una diferente localidad. Y obvio, la queja del pueblo es contra Moisés y contra Aarón. Su queja contiene elementos muy negativos, y ellos comienzan a decir que hubiera sido mejor que se hubieran muerto con los rebeldes que murieron en la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan todos los que murieron con los incensarios, y luego cuando se abrió la tierra y se los tragó la tierra por la rebelión de Coré contra el sacerdocio? Dice: mejor nos hubiéramos muerto ahí, ¿para qué venimos? De todas maneras vamos a morir de sed, aquí no hay nada que tomar. Así que primero muere María y ahora no hay agua. Y luego viene la queja, y eso demuestra una vez más que su fe era muy débil, y que hasta ahora no habían aprendido a confiar en Dios ni en su liderazgo, ni siquiera creían en la promesa de la tierra prometida. Este pueblo estaba siendo dirigido por Dios, ¿cómo? En una nube, ¿sí se acuerdan? Que se iba moviendo la nube y ellos iban moviendo, pero no creían, ya que aún así, cuando enfrentaban dificultades, se quejaban, no confiaban en Dios, no creían que entrarían en la tierra prometida. Muchas veces lo que parece una dificultad en nuestras vidas realmente es una prueba de Dios para probar nuestra fe, hasta dónde estamos comprometidos con Él. La fe siempre será probada, y las pruebas tienen por objetivo crecimiento y desarrolla nuestra fe, ¿okay? De alguna forma,
Una vez más este pueblo se estaba olvidando quién los guiaba, quién era el proveedor de todas sus necesidades. Les daba maná, los llevaba, de noche alumbraba la nube, de día descansaban. Era maravillosa la vida ahí, ¿no? Y ahora, porque falta agua, empiezan con quejas y pedían a Moisés algo que él no podía hacer. ¿Creen que Moisés podía haberles dado agua en sus propias fuerzas, en sus recursos, en sus habilidades? ¿Crees que lo podía haber hecho? No, no podía haberlo hecho. Solo Dios es quien podía hacerlo, porque solo Dios es quien puede cubrir nuestras necesidades. Ningún hombre puede satisfacer nuestras necesidades, ningún hombre puede llenar nuestra sed, ninguna religión, ningún culto, ninguna práctica de X cosa puede llenar todo tu vacío, solo Dios. El pueblo estaba muy pesimista y realmente es muy penoso esto, porque ellos habían visto milagros muy poderosos de parte de Dios. Sobre todo las plagas en Egipto, habían visto cómo se abrió el Mar Rojo, habían visto cómo habían salido de Egipto con todas las pertenencias que se llevaron, habían visto la nube, habían visto tantas cosas ya de parte de Dios. Pero ahora creen que se van a morir. Y esos que están dejando de confiar en Dios totalmente, ¿no? Apenas aparece una situación adversa y luego, pues ¿dónde está Dios? Y empiezan a quejarse. ¿Sí o no? No sé a quién me recuerda. Ajá. Y ellos en su mente comienzan a irse al pasado, a Egipto, donde según ellos tuvieron un pasado glorioso, pero solamente era una ilusión, porque ellos en Egipto, ¿qué eran? Eran esclavos, lo único que hacían eran adobes, estaban batiendo paja con lodo, nada más, era lo único que sabían hacer. Y la comida era muy pobre también, así es de que solamente estaban anhelando algo que nunca habían tenido. Pero mira, nada más una adversidad tan pequeña hasta dónde los llevó ya, ¿no? A quejarse contra Dios y a empezar a anhelar el pasado. Pues me iba mejor antes que no era cristiano. ¿No ha escuchado eso alguna vez? ¿Sí o no? Yo sí he escuchado gente que dice, pues me iba mejor antes que no era cristiano. Viene la adversidad y se empiezan a quejar y quieren volver a Egipto, y empiezan a soñar con Egipto y decir, es que allá había pepinos, melones, jícamas y quién sabe qué tantas cosas. ¿No? ¿No dice así? Seguían pensando como esclavos, no habían entendido ni el propósito de Dios para ellos, ni el poder ni su misericordia. Y Moisés y Aarón pues están muy confundidos con esta situación, se agota su paciencia de plano, el pueblo está rebelde, pero en alguna forma tienen razón, están pidiendo algo que necesitan, ¿o no? ¿Qué están pidiendo? Agua, necesitan agua. ¿Y crees que Dios los estaba castigando? No. ¿O que Dios tendría algún problema para darles agua? Entonces, si tienen agua, pues Moisés y Aarón van y llevan la carga delante de Dios, no sabe qué hacer, le pregunta a Dios. Y así hay momentos en la vida en que no encontramos respuestas a ciertas situaciones y decimos no sé qué hacer. Entonces lo mejor es ir a Dios por el consejo divino en oración, como lo hizo Moisés. Si no sabes qué hacer, pregúntale a Dios, no le preguntes a tu compadre, ¿okay? Él no sabe qué deshacer tampoco, el único que sabe qué hacer es Dios. Entonces Moisés ya había aprendido a confiar en Dios, y cuando llega al límite tus habilidades, pues entonces tienes que recurrir a las habilidades de Dios, a la sabiduría de Dios. Esta es una situación muy triste en contra de Moisés, del hombre que Dios usó para liberarlos. En poco tiempo se olvidaron de aquella gran fiesta que habían tenido al cruce del Mar Rojo, y María con el pandero acá y danzando y cantando y todo ese rollo. Ajá. Todos estaban cantando ahí, que echó a la mar los carros del faraón, ¿se acuerdan? ¡Hey! ¡Hey! Eso. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Así estaban todos. ¿Y ahora cómo están? Si lees en Éxodo 17, la primera vez que faltó agua, dice que lo querían apedrear a Moisés. ¿Ves? O sea, cuando no tuvieron agua dijeron, vamos a roquearlo acá de una vez a que se le quite. El pueblo estaba enojado. Somos mal agradecidos, a veces se nos olvida lo que ha hecho Dios por nosotros. Pero en ese momento aparece la gloria de Jehová sobre ellos. Aquellos todavía se están quejando, y Moisés y Aarón están de rodillas postrados ante Dios, y aparece la gloria de Dios. Pero no a causa de las quejas, sino a causa de la humildad de Moisés y Aarón, que están buscando a Dios y su consejo. Y entonces Dios le dice, Moisés, ¿no?
¿Qué le dicen el 9? Del 7 al 9, perdón. Ah, sí. En el 7 le dice, toma la vara. Toma la vara y reúne a la congregación tuya, Aarón, hermano, y hablad a la peña en vista de ellos. O sea, la misma vara, otra vez la vara, el instrumento que Moisés tantas veces usó para la gloria de Dios, lo usó desde que Dios le preguntó en el desierto frente a las zarzas. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Te acuerdas? Y que Moisés le dijo, dedos. Dijo, no, en la otra, una vara. Desde ahí fue su instrumento. Era la vara que Dios usaba en la mano de Moisés. Ya Moisés había sacado una vez agua de una peña cuando Dios le dijo que golpeara con la vara, y así lo hizo. Y esa peña representa a Jesucristo, ¿ok? Jesús, quien nos dio el agua de vida y quien fue golpeado y sacrificado una vez, ¿ok? Es un simbolismo de Cristo. Todo eso era un simbolismo de Cristo. Cuando Moisés por primera vez golpeó la roca y sale el agua, es el agua de vida que nos dio Cristo, y es el sacrificio de Cristo, que fue sacrificado una sola vez, ¿ok? Fíjate nada más el simbolismo que va a Moisés a hacer una tarugada tremenda aquí, ¿eh? Solo que en esta ocasión Dios le dice a Moisés y a Aarón que junten a toda la congregación, y cuando ya estén todos, dice que le van a hablar a la peña delante de todos. ¿Sí? O sea, tenían que llegar con la piedra que estaba ahí, la peña así grandísima, y le decían decir, danos agua. Iba a salir agua. Pero Moisés, para empezar, se enoja, y en el verso 10, una vez que recibe las instrucciones de Dios y que está seguro que va a haber agua, llega y como le grita a la congregación: ¡rebeldes! ¿Cuándo le dijo Dios que les gritara así? ¿No? Entonces lo primero que hace Moisés representa a Dios, pero comienza a hacer sentir al pueblo que Dios está enojado con ellos. Dios no tenía ningún problema en darles agua. Dijeron, queremos agua. Dice, dales agua, dile a la piedra que te dé agua, y ya, dales agua. Ah, no, pero Moisés fue y les gritó, rebeldes. No sé a quién me recuerda, ¿ves? Yo he escuchado así por ahí pastores acá de que hace creer que Dios está enojado. Dios no tenía ningún problema. Y Moisés comienza haciendo una mala interpretación de la palabra de Dios, ¿ves? Dios nunca le dijo eso. Ni le dijo, ve y grítale al pueblo. No le dijo eso. Nomás dijo, los congregas y le hablas a la peña para que te dé agua. Moisés sigue las instrucciones de Dios, pero comienza a tomar decisiones personales que le van a costar muy caras en el futuro. Con eso está rompiendo el orden de Dios realmente, y está rompiendo un simbolismo muy grande. La roca solamente tenía que haber sido golpeada una sola vez. Pero Moisés, como ya una vez le había dado resultado su método de golpear la roca, y iba a comenzar su escuela de golpeadores de roca, para sacar agua, ya empezaba con un ministerio así. Entonces le hizo chido eso, y cuando no se le hizo atractivo, quiere volver al método antiguo, a golpear rocas, y con eso desobedecía a Dios, y en vez de hablarle a la peña la golpea. ¿Por qué hizo eso Moisés? ¿Se confundió? O tal vez pensó que como una vez ya había funcionado de esa manera, iba a volver a funcionar, o que hablarle a la peña sería muy ridículo delante de todos y que se vería más impresionante que la congregación lo viera tirar un buen golpe con la vara así, y que hasta las capas le volara así, y todo eso. ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¿Sí? Estaba buscando su show, tal vez. No sé qué pasó, qué pensó, pero lo que sí es que atrajo la gloria hacia él. ¿Ves? Qué diferente hubiera sido si él le habla a la peña, menos espectacular, pero el resultado hubiera sido la gloria de Dios. Por eso Dios dice que me santifiqué en ellos. Desobedeció, quiso la gloria para él, y el método que usó sí resultó, pero no porque fuera efectivo, sino por la misericordia de Dios, porque el pueblo necesitaba agua. Y aunque Moisés la regó, dijo, bueno, ni modo que salga agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés? Una mala representación de Dios. ¿Ves? Él era un embajador de Dios y no estaba cumpliendo
con las instrucciones que Dios le dio en específico. Primero hizo creer al pueblo que Dios estaba molesto porque les grita rebeldes y no sé qué tanto. Luego desobedeció a Dios y usa su método, y con eso rompe el simbolismo que tenía aquella roca que había golpeado. Hizo como él quiso. Y esto pasa cuando representamos mal a Dios, como les decía al principio. Cuando le decimos a la gente, no, hombre, tú hazte cristiano y vas a ver que ya no vas a tener problemas en tu vida, nunca jamás. Los problemas seguían, aún era pueblo de Dios, ya estaban siendo pueblo de Dios, pero había adversidades en el camino, pero tenían en quién confiar. Cuando vendemos un evangelio de color de rosa, aunque seas cristianos, como dije, los problemas siguen, así que esta era una mala representación de lo que es el evangelio, de lo que era la palabra de Dios. Este era el pueblo de Dios que sería guiado por Dios hasta la victoria, pero eso no quería decir que en el camino no iban a enfrentar dificultades, ni que tenían que batallar, ni que tenían que pelear, ni que tenían que hacer su parte. Verso del 12 al 13, aquí ya está la consecuencia. Ya el pueblo está calmado, ya tomaron agua, baja en sodio y calorías, ya tomaron agua, y aquí está la consecuencia. Ya a solas le dice Jehová a Moisés y a Aarón, no me creíste. Eso es durísimo. ¿Ves? Que siendo un siervo de Dios, que estás liderando en algún lugar o algo así, y de repente te dice Dios, ven aún, ¿qué te dije? No, es que pues, ¿por qué lo hiciste? Pues nomás, ¿verdad? Y le dice Dios, por cuanto no me crees, para santificarme delante de los hijos de Israel, ¿ves? O sea, me robaste la gloria. Y por tanto, no meterás a esta congregación en la tierra que yo les he dado. ¿Qué le está diciendo? Pelas. Ya no me sirves así, Moisés. Has sido un muy buen líder y todo, pero hasta aquí la acabas de regar y gacho. Nada más por eso. El pueblo, según Moisés, estaba rebelde, pero él estaba haciendo lo mismo contra Dios. Por eso Dios dice, esas serán las aguas de la rencilla. Y luego del 14 al 21 hay un episodio ahí donde sigue la marcha y envía embajadores para solicitar permiso para pasar por las tierras de Edom sin problemas. Solo querían pasar por ahí sin tomar agua, ni grano, ni nada, nomás por pasar por la calzada principal y darnos chance de pasar. Pero hace todo un resumen de su caminar, de dónde vienen, qué han hecho y todo. Pero el rey de ahí, de Edom, les dice, no, por aquí no van a pasar. Y los amenaza, ¿ves? Y el pueblo de Israel, ¿sabes qué hizo? Se desvió. Tuvo que ir hacia el sur de Israel otra vez para empezar hacia el sur para volver a entrar a la tierra prometida. Me parece otro error de Moisés. Si Dios les había dicho que Él estaba con ellos y que Él iba a ganar todas las batallas y que pondría a todos sus enemigos vencidos, ¿no? Entonces, vemos a Moisés tomando decisiones personales ya. Aquí yo no veo que fue a Dios a orar, ni preguntó, ni nada. Simplemente cuando el rey le dijo, no, por aquí no pasas. Y si pasas te aviento todo el ejército que traigo. ¿Qué onda? Y dijo, no, pues, ¿saben qué? Vámonos por acá. Bueno, otro error más de Moisés, pero del 22 al 29, ahí, dale al que sigue, por favor. Ahí le habla, ya llegan a un monte, cuando empiezan a rodear, llegan al monte, y ahí le habla Dios a Moisés y le da unas instrucciones tremendas, ¿no? El pueblo toma otro camino basado en la decisión de Moisés, porque no quieren enfrentar a los de Edom, aunque podían haberlo hecho,
y Dios les hubiera dado la victoria. Así que ahora la consecuencia de golpear la peña y de no hablarle es lo que dice a continuación. Mira, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, hazlo subir al monte de Hor. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo y allí morirá. ¡Pum! ¿Por qué? Pero Aarón pudo haber dicho, ¿pero yo qué? El que le pegó la peña fue Moy. ¿Sí o no? ¿Y qué crees? Más adelante vamos a ver que por lo mismo Moisés no entra y muere. Pero para empezar, dice Dios, Aarón ya no va a ejercer más el sacerdocio y se va a morir, solo por desobedecer una pequeña instrucción, por estar de acuerdo contigo. Porque él, como sumo sacerdote, tal vez debe haber dicho, no, Moy, no le vayas a pegar, háblale. Y luego le dice, desnúdalo. Es decir, quitarle todo su ropaje de sacerdote. ¿Se acuerda todo el ropaje del sacerdote? El efod, el pectoral, acá las piedras y la diadema que decía acá, santidad a Jehová. Es como cuando a un policía lo dan de baja o en el ejército y le rompen sus placas acá, y le quitan su arma y todo. Pero el policía siempre sigue trabajando en el caso acá por otro lado y lo resuelve, ¿no? Pero en la vida real no sucede así, eso en las películas, en TNT. Le quitan su ropa de sacerdote y sin el ropaje de sacerdote pues, no podía ejercer más el sacerdocio. Le quitan la investidura, ¿ves? Dios estaba dando por terminado su contrato por algo que parece muy insignificante, pero que al fin y al cabo da desobediencia. Y aquí entendemos que Aarón se fue desnudo, ahí murió, sin ropa. Como llegó a la vida, así se fue. Aunque vimos en el capítulo 18 todo lo que recibía como sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo lo que recibía? Toda su alimentación y todo, y hasta dinero y todo recibía por su servicio. Pero ahora se va sin nada. Y eso me recuerda y me hace pensar que así venimos, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. No se afane mucho por hacer billete aquí. Al final de cuentas lo va a disfrutar, pues, quién sabe quién. Y una vez vistiendo a Eleazar su hijo, Aarón muere y se acabó para él todo ya, por una pequeña desobediencia. Y cuando pienso esto digo, wow, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿cuántos estaríamos muertos ya aquí? ¿Cuántos, si no fuera por Jesús y su sacrificio y su obra y el nuevo pacto y la misericordia y gracia de Dios, cuántos ya estaríamos ahorita muertos? Si Dios siguiera siendo así tan como, ¿ves? Por eso es que Jesús tuvo que venir, porque nosotros no podemos. Pero si Dios siguiera siendo estricto en el cumplimiento de sus órdenes y al que no le cumpla, ¿no me sirve? Wow. Y luego el pueblo lloró a Aarón por 30 días, igual que a Moisés. Esa era una tradición, parece ser una forma de su cultura, ¿no? De llorar por 30 días a un muerto. El punto aquí, ¿qué es el punto de todo? El punto aquí es obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra de Dios en los más mínimos detalles. Una buena interpretación de la palabra de Dios también. Porque Moisés malinterpretó la palabra de Dios. Una buena representación de Cristo y su palabra. El evangelio de Cristo es un evangelio de salvación. ¿Okay? No es algo que te cambia la vida de color de rosa. La vida sigue siendo igual. Lo único que cambia es que tienes la esperanza de la vida eterna, la esperanza de salvación. Pero la vida sigue siendo vida y siguen sucediendo situaciones adversas. Los cristianos también se mueren y se enferman.
Lo voy a decir a la cámara. ¿Oíste, Cash Luna? Los cristianos también se enferman y se mueren. Ajá. Lo único que tenemos es la esperanza de vida eterna, ¿sí o no? Así es de que ese evangelio de que si tú vienes ya no va a haber problemas, mira que Dios, no, vemos a este pueblo con problemas siempre, con adversidad. El evangelio color de rosa solo produce que la gente se aleje cuando vienen los problemas. Lo más importante de todo es la interpretación de la palabra, sin interpretaciones personales y decisiones personales. Y lo más importante es la obediencia a las instrucciones de Dios. Debemos recibir todas las bendiciones de Dios, pero también todas las pruebas, porque esto es vida y así es. Y viene de todo en esta vida, seas o no seas creyente. La única diferencia es que nosotros tenemos fe, la fortaleza en Dios y la esperanza de vida eterna. ¿Está de acuerdo? Sí. Es una gran historia, ¿no? Moraleja, si te dicen que le hables, háblale, no le pegues. Vente, para acá tú. Todavía tenemos tiempo. Póngase de pie. Creo que es tiempo de dar gracias a Dios. Pónganse de pie.